hay algo difícil es que el final de una novela, una película o de alguna historia les guste a todo el público, pero en líneas generales uno busca que la historia cierre o que nos dé un desenlace con el que quedemos conforme, aunque no al 100%. Pero hay ciertos casos de ciertas telenovelas que el final es horroroso y no deja satisfecho a casi nadie. Acá les voy a mencionar unos cuantos casos de novelas que para mí los finales fueron una porquería, aunque la historia puede que sea muy buena, el final fue fatal. Después de estos, ustedes en los comentarios díganme cuáles finales para ustedes le parecieron que eran una porquería, aunque la historia haya sido buena. Pero antes de empezar, no olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.diaz, que abajo les dejé el link, y por supuesto tienen que suscribirse acá. Empezamos con El vuelo de la Victoria, que era una telenovela protagonizada por Paulina Goto y Mané de la Parra y después también Andrés Palacios. Era una historia adaptación de Como tú ninguna, una historia muy famosa en Venezuela, protagonizada por Gaby Spanik, pero cuando te ves El vuelo de la Victoria, eso no se parece en nada a Como tú ninguna. Yo no sé qué clase de adaptación quisieron hacer, pero en nada se parecía. Si hubiesen seguido el guión original o lo más similar posible, esta historia hubiese sido otra cosa y habría sido mucho más interesante, porque se volvió una historia un tanto lenta, aburrida e incongruente. Y cuando hablamos de incongruencia, el final lo dice todo, cuando nos damos cuenta que Victoria estaba en la cárcel y toda la historia que vimos a lo largo de todos los capítulos no era más que una historia que ella estaba escribiendo mientras estuvo en prisión, y que cuando sale de prisión al final de la novela, esa historia se la compran para hacer una telenovela. Al final es súper decepcionante este desenlace y nos recordaba un poco a la telenovela de Telemundo Pecados Ajenos, que era escrita por Eric Bong y donde nos presentaban a una protagonista que estuvo en coma, y todo lo que vimos a lo largo de todos los capítulos era un sueño de esa protagonista mientras estuvo en coma. Sin embargo, Pecados Ajenos es una historia mucho más entretenida, es mucho más dinámica y no como El vuelo de la Victoria, que aunque tenía buenas actuaciones o buen elenco, en sí, la historia no fue muy agradable. Giselle González es una de mis productoras favoritas porque hace historias muy modernas. Sin embargo, con Imperio de Mentiras a mí ese final me decepcionó totalmente, porque yo estaba acostumbrado a finales impactantes como mayormente Giselle González nos da. Pero en esta historia el final fue el más predecible del mundo. Durante toda la telenovela estuvimos tratando de adivinar quién había matado a Augusto Cantú, y la principal sospechosa desde un primer momento era su esposa Victoria, interpretada por Leti Calderón. Pero al ser la más obvia, todos pensamos no puede ser ella, y menos por algo tan obvio y tan absurdo como era que este le era infiel, o que ella creía que era infiel. Que no es que la infidelidad sea algo menor, pero que tampoco es que sea algo tan fuerte como para tú venir a quitarle la vida a este hombre, y más en las circunstancias donde nos muestran esta historia, que simplemente ella ni siquiera preguntó qué estaba pasando. Ella le dispara a este hombre, acaba con su vida, acaba con la vida de la chica e inculpa a su propia hija. Era algo muy obvio en la historia y nos decepcionó totalmente. Además que el final o la escena final de la historia fue súper cliché, con una boda clásica que hemos visto en miles de novelas. Y la última es La Madrastra 2022, esta producción de Carmen Armendáriz, que a mí me gustó la nueva adaptación, me gustaron los cambios que hicieron, me gustó la forma en cómo la estaban contando, aunque con sus pequeños detalles, que no terminaba de convertirse en un thriller. Pero lo peor fue el final, cuando nos dieron un final sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de sorpresas, y el asesino resultó ser el mismo de la versión del 2005, cuando desde las promociones o las entrevistas con la productora nos decían que iba a ser un asesino que nos iba a sorprender a todos. Y sí, nos sorprendió, pero para mal, porque era fatal este capítulo final.
y además porque ni siquiera vimos la escena donde sucede el asesinato, una escena tan esperada por todos porque queríamos ver cómo asesinaron a Nicolás y cómo planearon todo para culpar a la protagonista, y eso nunca pasó. Supimos quién era el culpable por el relato del cómplice, que resultó ser Bruno, un cómplice que no existía en las versiones pasadas, pero que acá fue un cómplice tonto e irrelevante porque realmente no hizo nada más que confesar y decepcionarnos a todos. Acá les dejé estos finales, pero ustedes ahora en los comentarios coméntenme otros que capaz no vi, no recuerdo o simplemente se me olvidó mencionar acá, y ustedes acá abajo van a hacer la lista mucho más larga. No olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.diaz, suscribirse acá, que es muy importante, y nos vemos en un próximo